Martín, ¿te parece ahora hablar de un tema que como siempre, a veces lo hacemos de forma explícita, pero a veces lo sobrevolamos, que es del fenómeno de las fake news? Vos sabés que la Fundación Telefónica, tuve oportunidad de ir esta semana a recorrerla, organizó una exposición sobre ese tema, sobre qué son las fake news, cómo se propagan, qué herramientas se cuentan para fabricarlas, cómo se detectan, cómo combatirlas. Así que los invitamos a verla en la Fundación Telefónica, ahí en Barrio Norte. Después vamos a pasar bien la dirección. Interesante, ¿no? Sí. Y ahora, nos pareció tan importante el tema, y sobre todo también, para que nos hable sobre todo el tema, pero también de por qué organizaron esta presentación, esta exposición. Con Tomás Balmaceda vamos a hablar, quien es el que lleva adelante todo esto. Tomás es doctor en filosofía, periodista y docente, y lo tenemos en línea. Hola Tomás, acá Damián Schwal, Martín Pitaluga, Laura Bajás, te saludamos. ¿Cómo están, chicos? Un placer hablar con ustedes. No, muchas gracias a vos. Y la primera pregunta, Tomás, es ¿por qué ponerle el foco, por qué crees que es importante poner el foco en las fake news hoy en día? Mirá, creo que un poco como contabas recién, es uno de los temas del momento, y además es algo que se ha vuelto un fenómeno cotidiano, ¿no? Tanto para, creo que los cuatro de nosotros que estamos hiperinformados porque nos gusta mucho informarse, y muchas de las personas que nos escuchan, pero también para personas que quizás tienen un vínculo un poco más laxo con la información. Esta muestra se inauguró el año pasado en Madrid. Su curador es Mario Tascón, que quizás alguno de ustedes lo conoció, un gran periodista español, y bueno, y llegó a Buenos Aires. Va a estar recorriendo distintos países, como ustedes bien decían, va a estar hasta noviembre aquí en la ciudad de Buenos Aires, y la idea fue justamente, bueno, cómo esta temática va recorriendo no solamente a las distintas regiones del mundo, sino también a las distintas generaciones y a las distintas personas en esta búsqueda que tenemos, ¿no?, por saber cómo podemos acceder a información verídica y de calidad. Y Tomás, a ver, uno puede decir que las fake news ahora ha explotado este fenómeno, claramente, me imagino lo vas a explicar mejor vos, por el tema de redes sociales y la gran revolución tecnológica en la que atravesamos, pero no es un fenómeno nuevo esto, ¿no? Yo eso lo pude ver un poco ahí en la exposición mientras la recorría. Tiene sus antecedentes, sí. ¿No? Totalmente. Para mí una de las grandes virtudes de la muestra, que nada, los invito porque realmente es un espacio que tiene, que es distinto, que es diferente, como contaban ustedes, lo pueden ver en Arenales 1540, ahí sí. Tenemos de lunes a viernes hasta las 5, pero si quieren los sábados hay visitas guiadas 15:30 y 17. Un poco de las virtudes que tiene es justamente cómo muestra la historia de la fake news, y te remontás hasta la antigüedad, cuando empezaron, una de las primeras fake news, una de las que a mí más me atrae, es la historia de Cleopatra, ¿no? Creo que hoy todavía seguimos pensando, cuando escuchamos ese nombre, en alguien súper sexy, que justamente usó su propia sexualidad para engañar a Marco Antonio, y después vemos que eso fue parte como hoy diríamos una campaña de prensa, ¿no? Y esa campaña con noticias falsas se fue difundiendo en las monedas romanas de ese periodo, que tenían pequeños mensajes. Ahí la muestra los compara con los tweets, ¿no? Estos pequeños mensajes que pasan de mano a mano muy rápido. Y bueno, y la muestra cómo después sigue justamente en el medioevo, en la modernidad, y obviamente ancla en el presente cercano argentino. Eso es lo que yo estuve participando, eligiendo algunas de las noticias relevantes, de las fake news relevantes para nuestro país, pero sobre todo lo que sucede hoy con los deepfakes, con las redes sociales, como bien mencionaban, con la manipulación de las imágenes. En ese sentido creo que es un buen ejercicio entender que, bueno, quizás lo que nosotros pensamos que hoy es absoluta novedad tiene una larga historia, y eso también nos va a permitir en poder encontrar antídotos contra la desinformación. Ahora, por ejemplo, ¿estás de acuerdo? Porque hay un tema muy importante que surgió hace muy pocos días, nosotros lo tratamos, es la famosa clausura de la red X, y el enfrentamiento que tiene el Tribunal Supremo de Brasil con Elon Musk, que es el dueño de X. En este caso, una de las cosas más trascendentes que lo acusan es tener una serie de cuentas que transmiten permanentemente
fake news. ¿Cómo combatimos al fake news realmente? Siempre existió, ¿no? En las guerras, sobre todo. Churchill siempre hablaba de la información, la falsa información. Tenemos una infinidad de casos históricos con respecto al fake news, pero no como ahora que está definiendo elecciones, porque de alguna manera el rey de la fake news, o por lo menos el maestro, desde mi punto de vista, es Donald Trump, pero también Bolsonaro y una cantidad de otros candidatos. ¿A vos te parece que se puede censurar la noticia falsa? Mira, es una gran problemática, tal vez uno de los grandes temas del siglo XXI. Esto lo digo a título absolutamente personal. A mí no me gusta que un Estado justamente condicione la posibilidad de expresión de millones de personas. Brasiles como Argentina son fanáticos de Twitter. O sea, quizás nosotros en Argentina no producimos tanto, pero consumimos muchos de esos contenidos. Y me parece que la decisión, en principio, mi primer parecer, es una decisión para mí equivocada. Tampoco creo en el autocontrol de las redes sociales. Las redes sociales tienen sus propias motivaciones que no necesariamente se alinean o no con los valores democráticos. Es esa tensión siempre presente, ¿no? Porque en ocasiones el discurso acerca de la fake news puede ser una excusa para controlar la libertad de expresión. Sí, lo que creo es que, como charlábamos, se necesitan buscar antídotos, ¿no? Maneras. La muestra cierra con todo un espacio justamente pensado para dar consejos acerca de eso y un espacio interactivo muy interesante con distintas pantallas para ir viendo si uno puede adivinar o no. Si visitan la web de la Fundación Telefónica van a encontrar una versión de ese juego para ver si es fake o no es fake. Creo que se van a sorprender con los resultados que logren, pero sí es cierto que no hay una única respuesta, no hay una única medida ni tampoco una que sea mágica. Lamentablemente creo que requiere trabajo, requiere esfuerzo. A mí me gusta siempre poner el acento en qué podemos hacer nosotros como consumidores de noticias, ¿no? Cuando nos quejamos de la fake news, bueno, ¿por qué estamos tan rápidos para compartirla, ¿no? Para compartirla por WhatsApp. Y nosotros vimos, ¿no? Algunos elementos comunes. Uno, por ejemplo, es la apelación a lo emotivo, ¿no? Solemos compartir esas noticias que nos indignan, que nos ponen justamente furiosos, que quizás incluso nos ponen de mal humor y somos muy rápidos en darle RT o compartirlas en WhatsApp o justamente repetirlas en el trabajo, en nuestra casa, si coincide con nuestros valores. Si un político, por ejemplo, que me cae muy mal y escucho que hizo una cosa terrible, bueno, antes de chequear 2 veces si efectivamente eso es cierto o no, ya lo compartí o ya se consolidó en mí la certeza. Creo que quizás la recomendación general más difícil, pero la más importante, es cómo justamente crear estos hábitos de pensamiento crítico. Los teníamos hace un tiempo. Yo acá no quiero ser llorón y decir que todo tiempo pasado fue mejor, pero en tiempos en donde no todo era tan inmediato, creo que teníamos más ejercitado ese músculo. Creo que el éxito de esta muestra, tanto en España como acá en Argentina, tiene que ver también que la sociedad empieza no solamente a entender ese término y si no le resulta ajeno o no es de nicho, sino que también está interesada por saber cómo poder combatirlo. Tomás, y creo yo que ahora, quiero saber tu opinión, queremos saber tu opinión, pero se agrega un tema que puede transformar esto en todavía algo más, no sé si peligroso es la palabra, pero en algo peor, que es el tema de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo impacta esto sobre ya una problemática difícil como son de las fake news? ¿Pensás que obviamente esto lo puede agravar o puede pasar así desapercibido? Sí, sin lugar a dudas. Todos los avances de inteligencia artificial de las últimas semanas, te diría, porque a veces acá incluso hablar de meses parece mucho, simplemente complejizan y dificultan esto. Acá de vuelta podemos pensar acerca del rol que tienen estas compañías y plataformas que posibilitan estas imágenes verosímiles. Tienen una larga historia también. La muestra tiene un espacio en donde puedes ver a Donald Trump, a Kim Kardashian, a Mark Zuckerberg, digamos, decir cosas que nunca dijo, ¿no? Porque te muestra cómo es esa tecnología y tenés 7 pistas para poder identificar si un video es fake o no, pero a veces no tenés ese tiempo o a veces, nada, el engaño es muy elaborado. La diferencia quizás de estas últimas semanas es que esas plataformas ahora se volvieron muy populares y accesibles a todas las personas. Lamentablemente lo que nos queda es, nada, justamente volver a pensar y tener en cuenta
si tenemos otras fuentes para verificar aquello que recibimos. Y acá creo que me parece que es importante también entender que poder tener información de calidad es clave para una experiencia democrática completa, ¿no? No hay democracia con noticias falsas, y no hay democracia si efectivamente repetimos aquellas cosas que, insisto, tal vez coinciden con nuestros valores, con la gente que nos cae bien, la gente que nos cae mal, pero sin embargo le hace mal a la sociedad en su conjunto. Buen domingo, Tomás. Laura Baljas te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Laura? Gusto. Un gusto. Bueno, yo en este caso vos fuiste como enumerando algunas cuestiones, pero me gustaría saber si podemos como puntualizar en, no sé, cinco momentos que nos pueden llegar a advertir de que una noticia que estamos leyendo es falsa, o cómo podemos hacer para no caer fácilmente. Vos decías que una era, por ejemplo, chequear otras fuentes. Exactamente. ¿Cuáles otros caminos tenemos como para llegar a, antes de meter la pata y reenviar, saber que estamos enviando algo correcto y que no es una mentira? Bueno, la primera es esta, ¿no? Uh-huh. Poder tener otra fuente más que me lo confirme. Lo segundo es tratar de entender si hay algo más luego del titular, ¿no? Ahora hay lo que se llama clickbait, ¿no? Ves a veces titulares que te dicen, no vas a poder creer lo que hizo tal persona, sí. O, no sé, hay uno que yo a veces veo y caigo, reconozco que dicen, bueno, va a ser feriado, suponte el 16 de septiembre, y Sí. cuando entras a la noticia te dice, no, va a ser feriado en tal ciudad porque es el festejo de la ciudad. Claro, Entonces, te a veces enganchan. no quedarte en el titular y tomarse ese tiempo, parece algo muy sencillo, pero a veces estamos corriendo, a veces lo queremos compartir y no lo sabemos. Uh-huh. Por otro lado, entender también si está justamente apelando a mis sentimientos o no, es decir, me busca a mí como un lector racional o como un lector emocional. Esto también tiene que ver con lo que puede pasar no solamente en texto, puede ser con un video, con un audio, ¿no? A ver qué es lo que sucede. Luego, además de chequear otra fuente, también tener en cuenta dónde es esa fuente original que nos envían. Hoy poder reproducir una página que parezca un portal, entre comillas, serio, es muy sencillo. Uh-huh. Entonces, si nunca escuchaste hablar de eso y es una noticia muy relevante, tener en cuenta. Y por último te diría tratar de evitar las explicaciones conspiranoicas. En ocasiones lo que nos pasa es que decimos, no sé, suponte que alguien diga tal político asesina gatitos, ¿no? Y Sí. vos es un político que odias y decís, obvio, era verdad que asesina gatitos, lo voy a compartir con todo Tenía el cara mundo. de asesinar gatitos. Claro. Yo tenía razón, era así como yo pensaba, coincide con lo que yo pienso, pero después cuando lo empezás y te dicen que no y te lo muestran, mucha gente dice, no, lo que pasa es que lo están ocultando, están usando el poder para ocultar esta noticia. Bueno, tratar de evitar ese tipo de explicaciones. Insisto, no hay fórmulas mágicas, pero me parece que entender quién lo publica, entender efectivamente si me busca a mí como un lector racional o como un lector emotivo, por qué me quiere hacer enojar, Claro. qué es lo que significa eso, o por qué me quiere hacer sentir más inteligente. A veces pasa eso, ¿no? Alguien que tenía razón con lo que yo pensaba. Y también, entender justamente que en ocasiones, bueno, hoy hay tantos portales, tantos espacios, que a veces incluso espacios de humor o espacios irónicos o espacios vinculados con la sátira son confundidos con espacios reales. Hay que ver toda la gente que cree las noticias falsas, ¿no? Eso es un tema. Por ejemplo, hablando de los gatos y los perros, en el debate reciente no sé si lo escuchaste, de campaña electoral en Estados Unidos entre Kamala Harris y Donald Trump, el famoso cuento de que la comunidad de Haití en Springfield, en donde comía gatos y perros, fue una cosa muy fuerte. Y lo cree mucha gente. Sí, y es importante entender también que, y eso creo que queda claro en la historia de la fake news en la muestra, que siempre hay una intencionalidad detrás y que muchas veces esa desinformación puede tener efectos muy profundos. En el caso puntual de lo que sucedió esta semana con el debate presidencial, uno puede pensar cómo quedó justamente estigmatizada una población muy vulnerable como la población haitiana, que realmente inmigra porque las condiciones de su país son penosas. Entonces pensar eso es muy difícil también. Sí. Y Tomás, ya para ir terminando y agradeciéndote el tiempo que nos dedicaste a nosotros, a los oyentes, te quería preguntar sobre el rol de los medios. ¿Cómo evaluás el rol de los medios
tradicionales, que se supone que tienen una responsabilidad mayor frente a esto y deberían claramente, ¿no?, la información manejarla de otra manera, y no siempre pasa. Hablo tanto en la web, en la televisión, en la radio, claramente, en los diarios. ¿Cómo evalúas el comportamiento de los medios tradicionales frente a las fake news? En Argentina, si querés, Sí, obvio. Mira, soy parte interesada porque trabajo en esos medios, entonces la verdad Sí, es que sí, mi mirada nosotros, no puedo pero... decir que es objetiva, tengo que Sí. reconocer eso. Sí. Pero sí creo que frente a otros momentos de nuestro periodismo, e incluso frente a otros, lo que sucede en otros países, creo que cada vez más hay un esfuerzo de los periodistas por lo menos presentar lo que es opinión como opinión y presentar lo que es información como información. De vuelta, las fake news no nacieron ahora y siempre hubo, ¿no?, maneras de presentar noticias o sesgos a la hora de contar determinados sucesos que coincidían no solamente con lo que pensaba el periodista, sino también con lo que pensaba la audiencia. Entonces, a mí también me gusta pensarlo, o me parece más útil decir, bueno, yo no puedo cambiar a un gran medio, o yo no puedo cambiar a un periodista estrella, pero sí puedo cambiar yo como consumidor, qué es lo que yo hago. Si realmente ese tipo de titulares que me obligan a cliquear o que son engañosos me molestan, ¿por qué les sigo dando clic, no? Y por otro lado, ¿no? también Sí. entender que, bueno, a veces son también pautas de consumo, y tal vez lo que funciona en este momento es, bueno, qué sé yo, hay medios que creen que entienden quién es su posible audiencia y buscan, nada, mantenerla satisfechas. Creo que los Estados Unidos nos muestra un poco eso, ¿no? Como rápidamente tenés muy marcado aquellos medios que son demócratas o republicanos. Acá en Argentina también podríamos hacer ese ejercicio, es un poco más incómodo de hacer para nosotros, pero también podría ser. Entonces, digo, ¿qué nos sucede a nosotros? Yo quiero estar en un ámbito en donde solo recibo información que coincide conmigo. Los algoritmos son muy buenos para eso, me van a mostrar solo lo que yo creo. Bueno, ¿cuál es mi rol como ciudadano a la hora de informarme y mi responsabilidad? Tomás, muchas gracias. Y para cerrar, no querés invitar a los oyentes, porque bueno, vale la pena, porque bueno, yo estuve, así que es muy interesante Claro la que muestra. sí. Mira, pueden Es visitarlo. gratuita aparte, digo. Exactamente, gratuita, como contaste vos ahí en Barrio Norte, Recoleta, un espacio muy lindo. Es Arenales 1540, está de lunes a sábados desde las 14, y los días sábados tienen visitas guiadas súper interesantes, todo gratuito, 15:30 y 17 horas. Y también, si nada, para chicos más chicos o para docentes que nos estén escuchando, por la mañana hay visitas guiadas con propuestas educativas para las escuelas y también para carreras de periodismo y comunicación. Yo acá por tres me arroban en las stories de gente que participa, y veo mucha gente que va y que lo disfruta un montón, así que lo pueden ver ahí o lo pueden también encontrar en fundaciontelefónica.com.ar. Ok, buenísimo, Tomás, muchas gracias por todo, y bueno, mucha suerte con la muestra, con la exhibición, y nos seguimos en contacto, ¿sí? Muchísimas gracias, tengan un buen domingo. Abrazo. Gracias.